Una madre soltera llamó por error al jefe pidiendo ayuda para su bebé, y el CEO declaró: «No te preocupes, voy a salvar a mi hijo». Un secreto de años salió a la luz, revelando una pasión prohibida que cambiaría todo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El calor sofocante de febrero transformaba Ciudad de Los Ángeles en una olla a presión urbana. A las 23:30, cuando la mayoría de los angelinos ya se había refugiado en casa con sus ventiladores al máximo, Mariana López empujaba el carrito de limpieza por el pasillo, silencioso, del 35º piso del edificio Torre de la Innovación. A sus 28 años, llevaba sobre sus hombros el peso de ser madre soltera y la determinación férrea de quien no acepta la derrota. 3 salas más y puedo irme, murmuró para sí misma, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano. Su cabello rizado estaba recogido en un moño que ya había perdido su forma original hacía horas. Mariana vestía el uniforme azul marino de la empresa subcontratada. Un pantalón y una blusa que ya habían visto días mejores, pero que ella mantenía siempre impecables. Era una cuestión de orgullo. El celular en el bolsillo del pantalón vibró con un mensaje. Era de la vecina, doña Concepción, que cuidaba del pequeño Mateo. «Está bien, durmiendo como un ángel. Trabajas demasiado, niña». Mariana sonrió levemente. Mateo tenía apenas 6 meses y era todo su mundo. Aquellos ojos grandes y curiosos que la observaban cada mañana antes de salir para el trabajo eran su motivación para enfrentar 3 empleos. La limpieza en el edificio comercial durante la madrugada, el trabajo en una cafetería en el centro durante la tarde y los fines de semana, limpieza residencial en 1900 en la zona de Santa Fe. «Él tendrá una vida mejor que la mía», repetía para sí misma cada noche, como un mantra. Mariana había crecido en Ciudad de Los Ángeles, en la periferia de la zona este. Conocía bien el sonido de los autobuses ruidosos a las 5 de la mañana, el olor de café fuerte que su abuela hacía en la estufa de gas y la sensación de querer más de la vida de lo que las circunstancias parecían permitir. Mientras pasaba la aspiradora en la sala de reuniones, Mariana observó a través de las ventanas de vidrio la deslumbrante vista de la ciudad iluminada. Allí abajo, las luces de los coches formaban ríos dorados en las avenidas. «¿Alguna vez trabajaré en una sala como esta?», pensó, observando la mesa de caoba, las sillas de cuero y el cuadro moderno en la pared, que probablemente costaba más que su salario anual. El edificio albergaba a Soluciones TechFlow, una de las mayores empresas de tecnología del país, especializada en soluciones digitales para grandes corporaciones. Mariana sabía esto porque leía todo lo que encontraba sobre la empresa: revistas dejadas en las mesas, informes en la basura, cualquier cosa que pudiera enseñarle algo sobre ese mundo al que quería pertenecer. A las 2:15 de la madrugada, cuando terminaba la limpieza del baño ejecutivo al final del pasillo, su celular sonó con urgencia. Era doña Concepción, y su voz estaba alterada. «Mariana, hija, necesitas venir corriendo. Mateo tiene una fiebre muy alta y está lloriqueando de una manera extraña. No sé qué más hacer». El mundo de Mariana se desmoronó. Sus manos comenzaron a temblar mientras guardaba rápidamente los productos de limpieza. «Voy en camino, doña Concepción. Llama al SAMU si empeora». Corriendo hacia el ascensor, Mariana intentó mantener la calma, pero el pánico se apoderó de ella cuando pensó en las interminables filas del sistema de salud, en la demora para ser atendida, en la posibilidad de no tener dinero para medicamentos caros. Mateo era todo para ella. La idea de perderlo la hacía sentir como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies.
En el ascensor, con las manos temblorosas de nervios y desesperación, intentó llamar al número de emergencia médica que había anotado en una agenda vieja. Pero en la confusión y el desespero, marcó mal. En lugar de los dígitos del SAMU, marcó un número que había limpiado de la mesa del presidente de la empresa horas antes, una tarjeta de visita que había caído al suelo y que ella había vuelto a colocar en su lugar. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina, grave y cansada, contestara. ¿Aló? Mariana estalló en lágrimas. Por favor, necesito ayuda. Mi bebé está mal, tiene fiebre alta y no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Al otro lado de la línea hubo un silencio que duró solo unos segundos, pero que para Mariana pareció una eternidad. Entonces la voz respondió con una urgencia que la sorprendió completamente. No te preocupes. ¿Dónde estás? Voy a salvar a mi hijo. Mariana se quedó confundida. ¿Su hijo? Creo que llamé al número equivocado. No, llamaste al correcto. ¿A qué hospital lo llevarás? La respuesta dejó a Mariana sin entender nada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se refería a Mateo como mi hijo? Y lo más importante, ¿por qué parecía tan desesperado como ella? Yo lo llevaré al Hospital Municipal de Ciudad de Los Ángeles, balbuceó, aún intentando procesar la extraña conversación. No, llévalo al Hospital San Lucas. Te encontraré allí. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mariana López. Pero señor, no. Tengo dinero para un hospital privado. No te preocupes por el dinero. Solo lleva a nuestro niño allí. Ahora. La llamada se cortó, dejando a Mariana en el ascensor, mirando el teléfono con una mezcla de confusión, esperanza y miedo. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿Cómo sabía sobre Mateo? ¿Y por qué estaba dispuesto a ayudar a una completa extraña en medio de la madrugada? Mientras corría por el garaje en dirección a la parada de autobús, porque no tenía coche, Mariana sentía que su vida acababa de tomar un rumbo completamente inesperado. No tenía idea de que acababa de llamar a Rafael Mendoza, CEO de Soluciones TechFlow, el hombre de 42 años que había construido un imperio tecnológico, pero que escondía un corazón roto por la pérdida de su esposa. El hijo, aún no nacido en un accidente de coche 3 años antes. Y mucho menos imaginaba que durante los últimos meses él había reparado en ella, que observaba su dedicación mientras trabajaba, que prestaba atención en sus conversaciones respetuosas en los pasillos y que se había enamorado silenciosamente de esa joven madre guerrera, sin ni siquiera saber su nombre completo. La madrugada en Ciudad de Los Ángeles sería testigo del inicio de una historia que cambiaría para siempre las vidas de 2 personas que ni imaginaban cuánto sus trayectorias estaban destinadas a entrelazarse. El Hospital San Lucas hervía incluso en la madrugada. Mariana bajó del taxi que había conseguido parar en la Avenida Paulista, una extravagancia que comprometería su presupuesto de la semana, pero Mateo en sus brazos lloraba inconsolable, con la piel ardiendo en fiebre. Ella nunca había pisado un hospital privado. El vestíbulo de mármol, los empleados uniformados y el olor a limpieza hospitalaria, mezclado con aire acondicionado, la intimidaron. «Por favor, mi hijo». «Tiene mucha fiebre», dijo jadeante a la recepcionista. Una mujer rubia de unos 40 años, que la observó de arriba a abajo, claramente notando el uniforme de limpieza arrugado y las zapatillas viejas de Mariana. «Señora, aquí es particular. ¿Tiene seguro o va a pagar particular?» La pregunta vino cargada de un tono que Mariana conocía bien, el mismo que escuchaba cuando entraba en tiendas en la avenida Oscar Freire por error. Hay un hombre que dijo que iba a pagar, pero no sé. Mariana tartamudeó, sintiéndose pequeña mientras Mateo seguía llorando. «¿Nombre del niño?», preguntó la recepcionista, claramente impaciente.
Mateo López, pero el señor que dijo que viniera aquí no me dijo su nombre. En ese momento, las puertas automáticas se abrieron y un hombre alto entró apresuradamente. Mariana reconoció la voz de inmediato. Era la misma del teléfono. Rafael Mendonça medía 1,83. Tenía el cabello castaño oscuro ligeramente canoso en las sienes, ojos azules profundos y vestía un traje azul marino que, aunque arrugado por haberse puesto a la carrera, no podía ocultar el corte impecable. Sus manos eran grandes y cuidadas. El rostro tenía arrugas de expresión que hablaban de muchas responsabilidades y, en ese momento, sus ojos transmitían una urgencia desesperada. Mariana se acercó rápidamente. ¿Dónde está Mateo? Ella lo miró durante unos segundos, tratando de procesar que el CEO de la empresa donde trabajaba estaba allí, en la madrugada, refiriéndose a su hijo por su nombre. ¿Cómo sabe su nombre? ¿Cómo me conoce? Rafael miró a Mateo en brazos de Mariana y algo en su rostro se transformó. Sus ojos se llenaron de una emoción que Mariana no podía descifrar. Tristeza, añoranza, amor. Extendió la mano delicadamente para tocar la frente del bebé. Él está ardiendo en fiebre. Vamos, no, hay tiempo para explicaciones ahora. Rafael se dirigió a la recepcionista con la autoridad de quien estaba acostumbrado a ser obedecido. Quiero que llamen inmediatamente al doctor Eduardo Fernández. Es una emergencia pediátrica. Pongan todo a mi cuenta. Rafael Mendonça. El cambio en la postura de la recepcionista fue instantáneo. Claro, señor Mendonça, inmediatamente. Comenzó a teclear rápidamente en la computadora. ¿Desea suite presidencial para la familia? Quiero la mejor atención disponible para mi familia, respondió Rafael, mirando de reojo a Mariana, que lo observaba boquiabierta. En 15 minutos, Mateo estaba siendo examinado por el doctor Eduardo Fernández, un pediatra renombrado que Rafael había sacado de la cama con una llamada. Mariana sostenía la mano de su hijo mientras era sometido a exámenes, sintiéndose completamente fuera de su elemento en esa habitación privada que era más grande que su sala en casa. Es una infección viral fuerte pero tratable, explicó el médico. Vamos a hacer una hidratación endovenosa y dar antitérmicos. Necesita estar en observación hasta mañana, pero no hay motivo para pánico. Mariana suspiró aliviada y comenzó a llorar. Toda la tensión acumulada finalmente encontrando una válvula de escape. Rafael, que había observado todo de pie, apoyado en la pared, se acercó y sin pedir permiso puso la mano en su hombro. «Él va a estar bien», dijo suavemente. «Eres una madre muy valiente». Mariana lo miró a través de las lágrimas. «¿Quién es usted? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Y cómo sabe el nombre de mi hijo?» Rafael tomó una silla y se sentó al lado del sillón donde Mariana mecía a Mateo, que finalmente había dormido después de recibir la medicación. El CEO más poderoso del país estaba allí, en una madrugada de martes, velando el sueño de un niño que no era suyo. «Mi nombre es Rafael Mendonça», comenzó él, pasando las manos por el cabello en una demostración de nerviosismo que contrastaba con su habitual autoconfianza. «Trabajo. Soy el presidente de Soluciones TechFlow». «Sé quién es», susurró Mariana. «Su rostro está en todos los ascensores de la empresa, pero eso no explica...» «Hace 6 meses he estado observándote», confesó Rafael, mirando sus propias manos. «No a propósito al principio, pero suelo quedarme en la oficina hasta tarde y siempre te veía trabajando. Tu dedicación, tu profesionalismo, la forma cariñosa en que tratabas incluso el trabajo de limpieza, llamó mi atención». Mariana sintió que su rostro se calentaba. «¿Me observabas trabajando?» Empecé a notar pequeñas cosas. Cómo siempre dejabas una flor de la jardinera en mi mesa cada viernes. Cómo organizabas los papeles de una manera que facilitaba mi trabajo el lunes. Cómo nunca tocabas nada personal, pero siempre dejabas todo impecable.
Rafael hizo una pausa. Y entonces, hace 3 meses, te vi en el ascensor con él. Rafael miró a Mateo durmiendo. Estabas volviendo del almuerzo. Probablemente habías ido a buscarlo a la guardería porque la niñera había faltado. Él lloró en el ascensor y comenzaste a cantar una canción. La vaca. Lechera. Y él dejó de llorar y te sonrió. Mariana recordó ese día. Había sido un corre-corre porque doña Conceição había tenido que llevar a su propia nieta al médico. Fue cuando supe, continuó Rafael, su voz volviéndose más baja. Supe que me había enamorado de ustedes dos. El silencio que se siguió fue interrumpido solo por los suaves pitidos de los monitores médicos. Mariana intentaba procesar lo que estaba escuchando. El hombre más rico que conocía personalmente acababa de confesar que estaba enamorado de ella, una limpiadora de la periferia de São Paulo. «Esto es una locura», murmuró. «No me conoces. No sabes nada de mí. Sé que tomas 3 autobuses para llegar al trabajo y siempre llegas 15 minutos antes de la hora. Sé que estudias por la noche. Vi los libros de administración en tu bolso. Sé que amas a tu hijo más que a nada en el mundo y que trabajas en 3 empleos para darle una vida mejor». Rafael la miró directamente a los ojos. «Sé que eres la mujer más fuerte y decidida que he conocido». Mariana sintió lágrimas en los ojos nuevamente, pero esta vez por un motivo diferente. Nadie nunca le había hablado de esa manera, ni siquiera el padre de Mateo, que había desaparecido cuando se enteró del embarazo. «Y sé una cosa más», añadió Rafael, tocando delicadamente la mano de Mateo. «Sé que este niño me hizo sentir algo que pensé que nunca volvería a sentir en la vida». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mariana, aunque algo dentro de ella ya sospechaba la respuesta. Rafael respiró hondo antes de responder, como si estuviera a punto de revelar el secreto más profundo de su alma. «Hace 3 años perdí a mi esposa y a mi hijo no nacido en un accidente de coche. Desde entonces pensé que nunca más sería capaz de amar o de ser padre. Pero cuando vi a Mateo y a ti, sentí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad». La madrugada en Ciudad de Los Ángeles continuaba afuera, pero dentro de aquella habitación de hospital, 2 mundos completamente diferentes habían comenzado a encontrarse de una manera que ninguno de los dos imaginaba posible. El amanecer llegó lentamente por la ventana de la habitación del hospital, tiñendo la ciudad de tonos dorados que contrastaban con la típica niebla matutina. Mateo había dormido tranquilamente durante la noche, su temperatura finalmente estabilizándose. Mariana no había cerrado los ojos, dividida entre la preocupación por su hijo y la perturbadora presencia de Rafael, que había insistido en permanecer allí toda la noche. «No necesitabas quedarte», dijo Mariana por 10ª vez, observando a Rafael dormir incómodamente en la silla al lado. Aún dormido, mantenía una postura erguida que delataba años de responsabilidad empresarial. «No podría dormir en casa sabiendo que ustedes estaban aquí», respondió él, abriendo los ojos. Había una sinceridad en su voz que Mariana no sabía cómo interpretar. El doctor Eduardo entró en la habitación a las 8 a.m., acompañado de una enfermera que trajo el café de la mañana, un servicio que Mariana descubrió que era estándar en las habitaciones privadas, pero que para ella parecía un lujo absurdo. «La fiebre ha bajado completamente. Mateo está listo para irse a casa», anunció el médico, examinando al bebé que estaba jugando con sus propios pies. «Pero me gustaría volver a verlo en una semana, solo para seguimiento». Cuando quedaron solos nuevamente, Mariana sintió el peso de la realidad regresar. La cuenta del hospital debía ser astronómica y tendría que encontrar una forma de pagarle a Rafael, incluso si tomaba años. «¿Cuánto fue la cuenta?», preguntó, sosteniendo a Mateo en brazos. «Eso no es importante ahora»,
respondió Rafael, poniéndose el saco que había quitado durante la noche. Es importante. No acepto caridad. La voz de Mariana salió más firme de lo que esperaba. Mi abuela me enseñó que todo en la vida debe ser conquistado con dignidad. Rafael dejó de arreglarse la corbata y la miró con una expresión que mezclaba admiración y algo que ella no podía identificar. Tu abuela parecía una mujer sabia. Lo era. Crió a 5 hijos trabajando como doméstica en la casa de Minden, una familia rica en Higienópolis. Siempre me decía que ser rico no significa ser mejor que ser pobre, solo que tienes más dinero, y que nunca debemos olvidar de dónde venimos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Mariana se dio cuenta de que había, involuntariamente, creado una barrera entre sus mundos, recordando a ambos la distancia social que los separaba. «Lo siento», murmuró. No quería ser grosera. No fue grosería, fue honestidad. Y tu abuela tenía razón. Rafael se sentó al borde de la cama del hospital. Mariana, ¿puedo contarte algo sobre mi familia? Ella asintió con la cabeza, curiosa a pesar de sí misma. Mi padre construyó Soluciones TechFlow desde cero. Era hijo de inmigrantes italianos que llegaron a Brasil sin nada. Trabajó como vendedor en una tienda de equipos electrónicos hasta juntar dinero para abrir su propia empresa. Rafael miraba por la ventana mientras hablaba. Siempre me dijo que el dinero es una herramienta, no una identidad, que el valor de una persona se mide por lo que hace con las oportunidades que tiene. ¿Y qué hiciste con tus oportunidades?, preguntó Mariana, genuinamente curiosa. ¿Hasta conocerte? Creo que desperdicié muchas de ellas. Rafael la miró directamente. Viví en una burbuja, Mariana, rodeado de personas que están de acuerdo conmigo porque soy rico, que hacen negocios conmigo porque tienen interés. Hace mucho tiempo que no encontraba a alguien real. Mateo comenzó a llorar, y Mariana automáticamente comenzó a mecerlo suavemente, tarareando una canción que su madre solía cantarle. Rafael observaba la escena con una expresión de pura ternura. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó titubeante. Mariana se sorprendió con la pregunta, pero algo en la expresión de Rafael la conmovió. Le extendió a Mateo, observando cómo sus manos grandes y cuidadosas sostenían al bebé con extrema delicadeza. «Hola, campeón», murmuró Rafael a Mateo, que lo miraba con curiosidad. «Le diste un susto a tu mamá ayer, ¿eh?» Al ver a Rafael con su hijo en brazos, Mariana sintió algo moverse en su pecho, una sensación que no experimentaba desde que Mateo nació. Era como si una pieza que faltaba se hubiera encajado en su lugar. «Rafael», dijo suavemente, «¿por qué realmente estás haciendo esto? Y no me vengas con la historia de amor a primera vista. Eso solo pasa en las novelas». «Rafael», Mariana sonrió, la primera risa genuina que Mariana escuchaba de él. «¿No crees en el amor a primera vista?» «Creo en la atracción a primera vista, creo en la curiosidad a primera vista, pero el amor necesita tiempo, conocimiento, confianza». «Tienes razón», admitió Alejandro, mientras seguía acunando a Mateo. «No fue a primera vista, fue gradual, observando cómo trabajabas, viendo tu determinación, tu dignidad, y cuando te vi con él...» Hizo una pausa. Fue como si mi corazón despertara de un sueño muy largo. Mariana sintió que su rostro se sonrojaba de nuevo. «¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora?» «Ahora me gustaría pedir una oportunidad para conoceros mejor, para que ustedes también me conozcan, sin prisa, sin presión». Alejandro devolvió a Mateo a los brazos de Mariana. «Y me gustaría empezar pagando tus estudios de administración». «Ya te dije que...» «No es caridad», lo interrumpió Alejandro. «Es una inversión. La empresa necesita personas inteligentes y decididas.
terminarías el curso, harías una pasantía remunerada en el departamento administrativo, y si demuestras tu valía, y sé que lo harás, serías contratada. Mariana lo miró, buscando señales de condescendencia o lástima. Solo encontró sinceridad. ¿Y esto entre nosotros?, preguntó, gesticulando vagamente entre ellos. Esto entre nosotros sucedería independientemente del trabajo. Sí sucede. Alejandro se levantó. Mariana, no quiero comprar tu afecto, quiero ganármelo. Hay una diferencia. En ese momento, el celular de Alejandro sonó. Contestó con un «¿Hola?» formal que contrastaba completamente con el tono cariñoso que había usado para hablar con ella. «Sí, mamá, sé qué hora es. Estuve en el hospital. No, no estoy enfermo. Es complicado». Miró a Mariana con una expresión de disculpas. «No, no puedo explicarlo ahora. Hablamos después». Cuando colgó, Mariana se dio cuenta de que la realidad estaba llamando a la puerta. Alejandro no era solo un hombre que se había interesado por ella. Era uno de los empresarios más influyentes del país, con familia, obligaciones sociales, expectativas. «Tu familia no va a aprobar», dijo Mariana, no como pregunta, sino como constatación. «Mi familia tendrá que entender que soy un hombre adulto, capaz de tomar mis propias decisiones». La respuesta fue rápida, pero Mariana notó una leve vacilación. «Alejandro, necesito ser honesta contigo». Mariana respiró hondo. «No sé si estoy preparada para entrar en tu mundo, y no sé si tú estás preparado para entrar en el mío. Entonces, descubramos juntos», respondió él, tocando delicadamente el rostro de Mateo. «Un paso a la vez». Mientras se preparaban para dejar el hospital, Mariana no tenía idea de que, en ese preciso momento, la directora de Recursos Humanos de Soluciones TechFlow, Patricia Alvarado, estaba en su oficina analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, tratando de entender por qué su jefe había salido corriendo de la empresa la madrugada anterior. Y mucho menos imaginaba que la madre de Alejandro, Beatriz Mendoza, ya había contratado a un investigador privado para descubrir quién era la misteriosa mujer que había sacado a su hijo de casa en medio de la noche. La guerra apenas comenzaba. El lunes siguiente trajo consigo la dura realidad de las diferencias entre los mundos de Mariana y Alejandro. Ella estaba de vuelta al trabajo, empujando su carrito de limpieza por los pasillos de Soluciones TechFlow. Pero ahora todo había cambiado. Cada mirada de los empleados parecía diferente. Cada susurro en los pasillos sonaba como una amenaza. Patricia Alvarado observaba a Mariana desde lo alto de sus tacones de 10 centímetros, su cabello rubio perfectamente peinado y su traje impecable contrastando brutalmente con el uniforme simple de Mariana. A sus 38 años, Patricia había construido su carrera siendo implacable y estratégica, y durante 2 años había alimentado una pasión secreta por Alejandro. Una pasión que había cultivado cuidadosamente, esperando el momento adecuado para revelarse. «Mariana López», dijo Patricia, apareciendo de repente en el pasillo donde Mariana organizaba sus productos de limpieza. «Necesito hablar contigo». Mariana sintió que su estómago se apretaba. «Sí, señora. En mi oficina. Ahora». La oficina de Patricia en el 30 piso era intimidante. Muebles modernos, diplomas en las paredes y una vista panorámica del río. Mariana había limpiado esa sala decenas de veces, pero nunca se había sentado en el sillón de cuero que estaba frente al escritorio ejecutivo. «Siéntate», ordenó Patricia cerrando la puerta y bajando las persianas para garantizar privacidad. «Vamos a hablar sobre tu situación especial». «¿Mi situación?». Mariana intentó mantener la voz firme, pero sus manos temblaban ligeramente.
Patricia encendió su computadora portátil y giró la pantalla hacia Mariana. En la pantalla, imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a Alejandro corriendo por los pasillos en la madrugada del jueves, claramente desesperado. A las 2:18 de la madrugada, nuestro CEO salió corriendo de la empresa. 3 horas después, se vio a una empleada externa entrando en un taxi con él cerca del Hospital San Lucas. Patricia hablaba con la precisión de un fiscal presentando pruebas. ¿Quieres explicarme qué sucedió? Mariana sintió que la sangre se le helaba. Mi hijo estaba enfermo. El señor Mendoza me ayudó. ¿Te ayudó? Patricia se rió, pero no había humor en su voz. Mariana, ¿entiendes la gravedad de esta situación? Un CEO de una empresa que cotiza en bolsa involucrado con una empleada externa. Esto puede generar escándalo, demandas, investigaciones. No pasó nada inapropiado, respondió Mariana, levantando el mentón con la dignidad que su abuela le había enseñado. Aún no. Patricia se levantó y caminó hacia la ventana. Pero conozco a Alejandro desde hace 10 años. Él está vulnerable desde la muerte de su esposa. Un hombre rico y solitario puede tomar decisiones impulsivas. Mariana sintió que la rabia crecía en su pecho. ¿Está insinuando que me estoy aprovechando de él? Estoy insinuando que estás en una posición que puede ser muy peligrosa para todos los involucrados. Patricia se volvió, sus ojos fríos fijos en Mariana. Principalmente para ti. En ese momento, la puerta se abrió sin ceremonia. Alejandro entró y su expresión cambió instantáneamente al ver a Mariana en la sala. Patricia, ¿qué está pasando aquí? Alejandro, qué bueno que llegaste. Patricia asumió inmediatamente un tono profesional. Estaba aclarando algunas cuestiones con la empleada Mariana sobre los protocolos de seguridad de la empresa. Mariana miró a Patricia, claramente percibiendo la tensión en el aire. ¿Qué tipo de cuestiones? Nada importante. Mariana se levantó rápidamente. Ya estaba saliendo. Mariana, espera, Alejandro dijo, pero ella ya había salido de la sala, dejando una atmósfera tensa entre él y Patricia. Alejandro, necesitamos hablar. Patricia cerró la puerta nuevamente. Sobre ti y esa chica. No hay nada de qué hablar. Sí hay. La gente está comentando. Tus salidas súbitas, tu comportamiento diferente en las últimas semanas. Patricia se acercó a él. Alejandro, me preocupo por ti. Desde que perdiste a Sofía, no has sido el mismo. Y ahora esta obsesión por una limpiadora. Cuidado, Patricia. La voz de Alejandro salió peligrosamente baja. Ten mucho cuidado con tus palabras. Soy tu amiga desde hace años. Puedo hablar con franqueza. Patricia tocó su brazo. Estás confundiendo gratitud con amor, soledad con pasión. Esa mujer es una oportunista que vio una oportunidad de cambiar de vida. Alejandro apartó el brazo bruscamente. No conoces a Mariana. Conozco mujeres como ella. Nacieron sin nada y harán cualquier cosa para conseguir algo. Patricia cruzó los brazos. Ella tiene un hijo, Alejandro. ¿Has pensado que puede ni siquiera ser del padre que dice? Basta. Alejandro caminó hacia la puerta. Esta conversación ha terminado. Alejandro, espera. Patricia corrió detrás de él. Tu madre me llamó ayer. Está preocupada. Supo que desapareciste en la madrugada y... Alejandro se detuvo con la mano en la manija. ¿Mi madre te llamó? Está organizando una cena el próximo viernes. Los Alvarado van a estar allí. ¿Recuerdas a Fernanda Alvarado? Se graduó en Harvard, familia tradicional. No iré. Alejandro abrió la puerta. Alejandro, sé razonable. Al menos aparece para mostrar que estás bien. Tu familia se preocupa. Al otro lado de la puerta, Mariana estaba apoyada en la pared del pasillo, habiendo escuchado cada palabra de la conversación. Sus peores sospechas se estaban confirmando.
No pertenecía a ese mundo, y todos alrededor de Alejandro se encargarían de recordárselo. Cuando Alejandro salió de la sala y la vio allí, supo inmediatamente que ella había escuchado todo. Mariana, no. Ella levantó la mano para interrumpirlo. No necesitas explicar nada. Entiendo. No, no entiendes. Alejandro se acercó, pero Mariana dio un paso atrás. Entiendo, sí. Tu familia, tus amigos, tus empleados, todos piensan que soy una oportunista detrás de tu dinero, y tal vez tengan razón. ¿Cómo puedes decir eso? Mariana respiró hondo, tratando de encontrar el valor para decir lo que necesitaba ser dicho. Porque anoche, mirando a mi hijo dormir en la cuna que compré en 10 cuotas, me pregunté qué es lo que realmente quiero de ti. El pasillo estaba vacío, pero ambos hablaban en susurros, conscientes de que cualquier palabra podría convertirse en combustible para chismes. ¿Y cuál fue tu respuesta? Que quiero que mi hijo tenga todas las oportunidades que yo no tuve, que quiero estudiar, crecer profesionalmente, darle una vida digna. Mariana miró directamente a los ojos de Alejandro. Y si estar contigo puede garantizar eso, entonces tal vez ellos tengan razón sobre mí. Alejandro sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Mariana, no puedes estar hablando en serio. Estoy siendo honesta por primera vez. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Porque la verdad es que me estoy enamorando de ti, y eso me asusta. Porque sé que al final tú elegirás tu mundo, tu familia, tu posición social, y yo seré solo otra historia que contarás con cariño, pero que preferirás olvidar. Alejandro intentó acercarse nuevamente, pero Mariana sacudió la cabeza. Necesito pensar. Ambos necesitamos pensar. Ella tomó su carrito de limpieza, con calma, lejos el uno del otro. Mientras Mariana se alejaba por el pasillo, Alejandro se quedó parado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No sabía que, en ese preciso momento, su madre Beatriz estaba recibiendo el primer informe del investigador privado en su mansión, en el Jardín Paulatino, y tampoco sabía que Mariana López escondía un secreto sobre el padre de Mateo que podría cambiar completamente el rumbo de esa historia. El juego de ajedrez social había comenzado y todas las piezas estaban en movimiento. La mansión de los Mendoza en el Jardín Paulatino era un símbolo de poder y tradición. Construida en los años 1940, la casa de estilo neoclásico ocupaba un terreno de 2.000 metros cuadrados, con jardines diseñados por Burle Marx y interiores que mezclaban antigüedades europeas con arte contemporáneo. Era allí donde Beatriz Mendoza, a los 68 años, reinaba como matriarca de una de las familias más influyentes de Sao Paulo, sentada en su sala de estar, decorada con muebles franceses del siglo XVIII y cuadros de Di Cavalcanti. Beatriz examinaba meticulosamente las fotografías que el investigador privado había dejado sobre la mesa de caoba. Sus manos, adornadas con joyas discretas pero valiosas, temblaban levemente, no por la edad, sino por indignación contenida. «¿Entonces es esta la chica que ha vuelto loco a mi hijo?», murmuró para sí misma, observando una foto de Mariana saliendo del hospital con Mateo en brazos, al lado de Alejandro. Carlos Mendoza, su difunto marido, había construido Soluciones TechFlow con sangre, sudor y visión estratégica. Siempre dijo que la empresa debería permanecer en manos de la familia y que Alejandro debería casarse con alguien que pudiera contribuir a la expansión de los negocios. La muerte prematura de Sofía había sido una tragedia, pero también una oportunidad para que Alejandro comenzara de nuevo, con alguien adecuado a su posición social. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Fernanda Alvarado,
hija de uno de los mayores productores de soja del país y candidata perfecta para ser la nueva esposa de Alejandro. «Tía Beatriz», dijo Fernanda. Ella llamaba así a la madre de Alejandro desde niña. «Mi madre me contó sobre la cena del viernes. ¿Alejandro confirmó su asistencia?» «Aún no, querida, pero él estará allí». Beatriz respondió con la convicción de quien está acostumbrada a hacer que las cosas sucedan a su manera. Mientras tanto, Mariana llegaba a casa después de un día agotador en Soluciones TechFlow. El apartamento de 2 habitaciones que compartía con Mateo estaba en el 5º piso de un edificio sin ascensor del conjunto habitacional Santa Elena. Las paredes eran delgadas y podía escuchar la televisión de los vecinos, las peleas de la pareja del piso de arriba y la música que sonaba en el patio. «¿Cómo te fue hoy, hija?», preguntó doña Concepción, que estaba dando papilla a Mateo en la pequeña cocina. «Complicado». Mariana se dejó caer en el sofá de 2 plazas que había comprado de segunda mano. «Creo que cometí un error muy grande». Doña Concepción, una señora de 62 años que había criado a 4 hijos sola, tenía esa sabiduría que viene de la experiencia de vida. Su cabello canoso siempre estaba recogido en un moño, y sus ojos marrones tenían la capacidad de ver a través de las personas. «¿Qué tipo de error?». Mariana contó todo. El hospital, Alejandro, la conversación con Patricia, las dudas que la consumían. Doña Concepción escuchó en silencio, meciendo a Mateo en su regazo. «¿Y te gusta él?», preguntó cuando Mariana terminó. «Me gusta», admitió Mariana, escondiendo el rostro en sus manos. «Y eso me asusta». «¿Por qué?». «Porque cuando estoy con él, olvido de dónde vengo, olvido que soy una empleada doméstica de la periferia. Empiezo a soñar con cosas que no son para mí». Doña Concepción colocó a Mateo en la cuna y se sentó al lado de Mariana. «Niña, ¿crees que el amor tiene código postal?». «No es solo amor, doña Concepción. Es todo lo que viene junto, su familia, su mundo, las expectativas. Vi cómo esa mujer me miró, como si fuera un bicho que apareció en su oficina». ¿Y vas a dejar que el prejuicio de una extraña defina tu felicidad? Antes de que Mariana pudiera responder, su celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. «Mariana, aquí es Patricia. Necesito hablar contigo urgentemente. Descubrí algunas cosas sobre Alejandro que necesitas saber. ¿Podemos encontrarnos mañana?». Mariana mostró el mensaje a doña Concepción, que frunció el ceño. «Esa mujer no está intentando ayudarte, Mariana. Está intentando alejarte de él. ¿Cómo sabes? Porque yo ya fui empleada doméstica en casa de gente rica durante 40 años. Conozco bien ese tipo de mujer». Al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba en su apartamento en el barrio Olímpico, un penthouse de 400 metros cuadrados con vista al Parque Ibirapuera. A pesar del lujo a su alrededor, muebles de diseño italiano, obras de arte, una cava climatizada con vinos raros, se sentía más solo que nunca. Sentado en su oficina en casa, intentaba concentrarse en los informes trimestrales, pero sus manos no dejaban de temblar desde la conversación con Mariana. El dolor en su pecho era físico, como si algo esencial hubiera sido arrancado de él. Su celular sonó. Era su secretaria personal. «Señor Alejandro, su madre ha llamado 3 veces. Insiste en que le devuelva la llamada». «Gracias, Carla. ¿Puedes reprogramar las citas de mañana por la mañana? Tengo algo importante que resolver». Alejandro sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Necesitaba hablar con Mariana, lejos de las miradas curiosas de la oficina, lejos de la influencia de Patricia y las expectativas de su madre. Necesitaba mostrarle quién era realmente, no solo el CEO de Soluciones TechFlow. A la mañana siguiente, Alejandro llegó al edificio de Mariana a las 6 a.m.
Sabía que ella salía temprano para dejar a Mateo en la guardería antes de ir a trabajar en la cafetería del centro. Cuando ella bajó las escaleras cargando a Mateo y un bolso grande con pañales y biberones, casi tropieza al verlo allí. «Alejandro, ¿qué haces aquí?» Él había cambiado el traje por unos jeans y una camisa. Parecía más joven, más humano, pero aún así desentonaba completamente con el ambiente a su alrededor. «Vine a pedirte una oportunidad para hablar, de verdad». Mariana miró a su alrededor, consciente de que los vecinos ya estaban espiando por las ventanas. Un auto importado en el estacionamiento del conjunto habitacional era un evento. «Alejandro, no puedes aparecer aquí así. La gente va a comentar». «Entonces vamos a otro lugar». Se acercó. «¿Deja que los lleve a la guardería?» Mariana dudó, pero Mateo comenzó a aplaudir cuando vio a Alejandro, como si lo reconociera. Esa reacción de su hijo la dejó aún más confundida. Durante el trayecto en coche hasta la guardería municipal del barrio, hablaron poco. Alejandro observaba todo. Las calles llenas de baches, las casas simples, el movimiento matutino de personas yendo a trabajar en autobuses llenos. Era un mundo que conocía solo de reojo, a través de las ventanas de autos con vidrios oscuros. «Es aquí». Mariana indicó un edificio simple, pero bien cuidado, con un pequeño parque infantil al frente. Alejandro estacionó y, para sorpresa de Mariana, salió del coche para acompañarla hasta la entrada de la guardería. Las otras madres dejaron de hablar y lo miraron curiosas. Un hombre claramente rico, entregando a un niño en una guardería pública, era definitivamente un acontecimiento. «Hola, Mariana», dijo Ana, una de las educadoras. «¿Todo bien con Mateo? Supimos que estuvo enfermo». «Ya está mucho mejor», respondió Mariana, entregando a Mateo a la educadora. «Este es el Alejandro, un amigo». Alejandro saludó a Ana educadamente y Mariana notó cómo él miraba a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Los dibujos infantiles en las paredes, los juguetes simples pero bien organizados, el cariño con que las educadoras trataban a los niños. Cuando volvieron al coche, Alejandro se quedó unos minutos en silencio antes de hablar. «Mariana, necesito contarte algo. Ayer, después de nuestra conversación, me di cuenta de que tienes razón al tener miedo». Ella lo miró, sorprendida. «No de lo que piensas. Tienes miedo de no ser aceptada en mi mundo, pero yo tengo miedo de algo peor, de descubrir que mi mundo no te merece». El celular de Mariana vibró. Era otro mensaje de Patricia. «Mariana, es sobre la muerte de la esposa de Alejandro. Hay cosas que él no te ha contado, cosas que pueden ser peligrosas para ti y tu hijo». Mariana sintió un frío en la espalda. ¿Qué secretos Alejandro aún escondía? ¿Y será que Patricia tenía razón sobre los peligros de involucrarse con él? La verdad estaba a punto de salir a la luz y cambiaría todo lo que Mariana pensaba saber sobre el hombre por el que se estaba enamorando. El café de la mañana en panadería. El Buen Café, una panadería sencilla en el centro de Ciudad de México, contrastaba drásticamente con los restaurantes de 5 estrellas que Alejandro frecuentaba habitualmente. Sentado en una mesa de fórmica desgastada, observaba a Mariana tomar café con leche y comer pan tostado, lujos que ella solo se permitía cuando tenía algo de dinero extra. «¿No vas a comer nada?», preguntó Mariana, notando que Alejandro solo removía el café sin azúcar. «No tengo mucha hambre», respondió, él claramente nervioso. «Mariana, sobre ese mensaje que recibiste de Patricia», Mariana casi se atraganta con el café. «¿Cómo sabes del mensaje?» «Porque conozco a Patricia desde hace años, y cuando ella quiere algo, no mide esfuerzos para conseguirlo». Alejandro suspiró profundamente. «Probablemente te contará sobre la muerte de Sofía».
¿Tu esposa? Ex esposa, corrigió Alejandro, y Mariana notó el dolor que atravesó su rostro. Estábamos separándonos cuando ella murió. Mariana dejó la taza, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Sofía y yo nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 25 años, ella 23. Fue un matrimonio arreglado. Por nuestras familias, muy común en nuestro medio social. Ella era hija de un empresario del sector financiero, graduada en la Sorbona. Hablaba 4 idiomas. Alejandro habló como quien recita un currículum. En papel, éramos la pareja perfecta. Pero un matrimonio arreglado no es sinónimo de amor. Durante 15 años vivimos como buenos amigos que compartían la misma casa. Ella tenía sus círculos sociales, yo tenía los míos. Ella coleccionaba arte, yo construía la empresa. Funcionaba. Mariana notó que las manos de Alejandro temblaban ligeramente mientras hablaba. Hace 4 años ella quedó embarazada. Fue cuando me di cuenta de que quería más de la vida que esa existencia automática. Quería ser un verdadero padre, tener una familia de verdad. Comencé a presionar para que nuestra relación se volviera más real. Y ella no quería. Decía que nuestro matrimonio era perfecto tal como estaba, sin complicaciones emocionales, sin expectativas románticas. Cuando le dije que quería separarme, se desesperó, no por amor, sino porque no quería perder el estatus social. Alejandro se detuvo a respirar y Mariana se dio cuenta de que esta era una historia que él probablemente nunca había contado a nadie. La noche del accidente habíamos tenido una gran pelea. Yo había hablado con mi abogado sobre el divorcio y ella se enteró. Estaba furiosa, diciendo que estaba destruyendo su vida, la vida del bebé, la reputación de nuestras familias. ¿Qué pasó? Ella salió de casa gritando, conduciendo su propio coche. Estaba lloviendo mucho, ella conducía a alta velocidad. Alejandro cerró los ojos. Perdió el control en la carretera y chocó contra un pilar de concreto. Mariana sintió un apretón en el pecho. Alejandro. Durante 3 años, todos me culparon. Mi familia, los amigos, la prensa. Todos pensaban que era un monstruo por querer abandonar a una mujer embarazada. Nunca conté la verdad sobre nuestro matrimonio. Dejé que pensaran lo peor de mí. ¿Por qué? Porque era más fácil cargar con la culpa que admitir que desperdicié 15 años de mi vida en un matrimonio falso. ¿Y por qué? Alejandro la miró directamente. Hasta conocerte, pensaba que no merecía perdón. Mariana extendió la mano sobre la mesa y tocó la de él. Alejandro, no fue tu culpa. Racionalmente lo sé, pero emocionalmente... Él sostuvo su mano. Mariana, es por eso que cuando te vi con Mateo, cuando vi cómo lo amas incondicionalmente, pensé que Dios me estaba dando una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. El celular de Mariana vibró nuevamente. Otro mensaje de Patricia. ¿Ya hablaste con él? ¿Te contó que Sofía descubrió que él estaba teniendo un romance? ¿Que por eso salió de casa esa noche? Encuéntrame hoy a las 18 horas en el Centro Comercial Torre de la Innovación. Necesito mostrarte las pruebas. Mariana mostró el mensaje a Alejandro, cuyo rostro se volvió pálido. Ella está mintiendo, dijo él de inmediato. Mariana, nunca le fui infiel a Sofía. Puede que no hubiera amor entre nosotros, pero siempre hubo respeto. Entonces, ¿por qué ella dice eso? Alejandro suspiró, pasando las manos por su cabello, porque Patricia estaba enamorada de mí en ese momento. Ella trabajaba como mi asistente personal y malinterpretó algunas situaciones. ¿Qué situaciones? Reuniones que se extendían hasta tarde, viajes de negocios donde ella me acompañaba, cenas de trabajo. Alejandro sacudió la cabeza.
Ella creó una fantasía en su cabeza y cuando Sofía murió, pensó que era su oportunidad. Mariana sintió una mezcla de celos y preocupación. Y tú nunca. Patricia es competente profesionalmente, pero siempre supe que sus sentimientos no eran correspondidos. Alejandro sostuvo ambas manos de Mariana. Mariana, necesitas creer en mí. Eres la primera mujer por la que me he enamorado de verdad. Mariana quería creer, pero las dudas sembradas por Patricia estaban creciendo como malas hierbas en su mente. Había aprendido en la vida que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. Alejandro, voy a encontrarme con ella hoy. Mariana, no. Ella va a manipular todo lo que digas, va a usarlo en nuestra contra. Entonces ven conmigo. Si no tienes nada que esconder, enfréntala directamente. Alejandro dudó y Mariana notó la vacilación. ¿Hay algo más que no me has contado? No es sobre Sofía, dijo lentamente. Es sobre mi familia. Mi madre contrató a un investigador para descubrir todo sobre ti. Mariana sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? Ella quiere proteger a la familia, a la empresa. Está paranoica sobre cualquier cosa que pueda afectar nuestra reputación. ¿Y qué descubrió ese investigador?, preguntó Mariana, sintiendo el pánico crecer. Aún no lo sé, pero Mariana, necesito hacerte una pregunta, y necesito que seas honesta conmigo. Mariana asintió, aunque su corazón estaba acelerado. Sobre el padre de Mateo. ¿Estás seguro de que es quien dijiste que es? Mariana se puso pálida. Había llegado el momento que más temía, contar la verdad sobre Mateo. Una verdad que podría destruir cualquier posibilidad de futuro con Alejandro. Alejandro, comenzó, pero fue interrumpida por el estridente timbre de su teléfono. Era un número desconocido. ¿Mariana López?, dijo una voz masculina con acento. Sí. Aquí, Antonio Pereira. Salí contigo hace 2 años. Estoy volviendo de Portugal y supe que tenemos un hijo. El mundo de Mariana se derrumbó. Antonio había descubierto sobre Mateo y estaba regresando a México. La misma semana en que ella intentaba construir algo con Alejandro, el fantasma del pasado resurgía para complicar todo. Alejandro observaba la expresión de pánico en el rostro de Mariana y comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. El padre de Mateo estaba regresando, y con él traería secretos que podrían cambiar completamente el rumbo de sus vidas. El centro comercial Torre de la Innovación, a las 18 horas, hervía con ejecutivos, regresando a casa después de un día de trabajo. Mariana llegó 15 minutos antes, los nervios destrozados después de la llamada de Antonio. Alejandro había insistido en acompañarla, pero ella necesitaba enfrentar a Patricia sola. Era una cuestión de dignidad. Patricia ya la estaba esperando. En una mesa del café en el 2º piso, vistiendo un blazer blanco inmaculado y gafas de sol caras. Sus uñas rojas tamborileaban impacientes sobre la mesa, y cuando vio a Mariana acercarse, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Puntual. Me gusta eso, dijo Patricia, sin levantarse para saludar a Mariana. Siéntate. Mariana tiró de la silla, sintiéndose fuera de lugar en el elegante ambiente del centro comercial. Su ropa sencilla, jeans y una blusa básica, contrastaba brutalmente con el aspecto sofisticado de las otras mujeres a su alrededor. Voy directo al grano. Patricia abrió una carpeta elegante. No sabes quién es Alejandro Mendoza de verdad. Y tú lo sabes. Trabajo con él desde hace 10 años. Conozco sus secretos, sus debilidades, sus demonios. Patricia sacó algunas fotografías de la carpeta. Estas fueron tomadas 2 semanas antes de la muerte de Sofía. Mariana miró las fotos. Eran imágenes de Alejandro entrando en un hotel con una mujer rubia,
claramente más joven que Sofía. Aunque la calidad era mala y el rostro de la mujer no estaba nítido, la situación parecía comprometedora. Él estaba teniendo un romance con una pasante de la empresa. Sofía lo descubrió y por eso salió de casa esa noche. Patricia hablaba con absoluta convicción. Él te mintió esta mañana. Mariana examinó las fotos más detenidamente. Algo no estaba bien. ¿Cómo conseguiste estas fotos? Sofía me buscó unas semanas antes de morir. Estaba desconfiada de su comportamiento y me pidió que investigara. Como amiga la ayudé. ¿Amiga? Mariana levantó una ceja. ¿O interesada en probar que él no valía la pena? La sonrisa de Patricia se volvió más fría. Eres más astuta de lo que aparentas. Y tú eres más desesperada de lo que imaginas. Mariana empujó las fotos de vuelta. Estas fotos no prueban nada. Pueden haber sido tomadas en cualquier contexto. Mariana, te estás enamorando de un hombre que destruye mujeres. Sofía no fue la primera. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber qué pasó con la secretaria anterior a mí? ¿Y con la asistente de marketing que trabajaba en su proyecto especial? No lo sé y no me interesa. Las personas adultas toman sus propias decisiones. ¿Personas adultas como tú? Patricia se rió despectivamente. Mariana, tienes 28 años, eres madre soltera, trabajas como limpiadora. ¿De verdad crees que un hombre como Alejandro se interesaría en ti sin segundas intenciones? Mariana sintió que su rostro se calentaba, pero mantuvo la compostura. ¿Y cuáles serían esas intenciones? Él perdió un hijo. Tú tienes un hijo sin padre. Para él, eres solo una pieza de repuesto conveniente. Patricia sacó más documentos de la carpeta. Y hablando de conveniencia, ¿qué me dices sobre el verdadero padre de Mateo? La sangre de Mariana se heló. ¿Cómo así? Antonio Pereira, camarero, nacido en Portugal, trabajó en México durante 2 años. Ustedes salieron durante 6 meses y se separaron cuando él volvió a Europa. Patricia leía de un informe, solo que Mateo nació exactamente 9 meses después. De su separación, coincidencia interesante. Mariana trató de mantener la expresión neutra, pero sus puños se cerraron involuntariamente. Más interesante aún es que Antonio nunca supo que tenía un hijo, hasta esta semana. Patricia sonrió maliciosamente. Alguien le envió fotos de Mateo a través de las redes sociales. Alguien que quería mover tu gallinero. Fuiste tú, dijo Mariana en voz baja. Yo protejo los intereses de la empresa y de las personas que me importan. Alejandro está ciego por tu situación, pero cuando el verdadero padre de Mateo regrese, esta fantasía de familia perfecta se desmoronará. Mariana se levantó bruscamente. Eres una mujer amarga y patética. Alejandro nunca te mirará y eso te corroe por dentro. Siéntate, ordenó fríamente Patricia. Aún no he terminado. Sí, hemos terminado. Mariana tomó su bolso. Y la próxima vez que quieras amenazarme, hazlo de frente. No soy una niñita ingenua que puedes manipular. Mariana. Patricia también se levantó. Te arrepentirás de no escucharme. Cuando Antonio regrese, cuando la familia Mendoza descubra quién eres realmente, cuando Alejandro se canse de jugar a ser papá, cuando eso suceda, enfrentaré las consecuencias, sola como siempre lo he hecho. Mariana se dio la vuelta para salir, pero se detuvo. Patricia, conoces a Alejandro desde hace 10 años y aún no has entendido una cosa básica sobre él. Cuanto más intentes controlarlo, más se alejará de ti. Mariana salió del centro comercial con las piernas temblorosas, pero el corazón firme. Patricia tenía razón sobre algunas cosas. Antonio estaba regresando. La familia Mendoza iba a investigar su pasado, y Alejandro podría estar confundiendo gratitud con amor. Pero no iba a dejar que el miedo o la manipulación de otros
decidieran su futuro. Desde el estacionamiento llamó a Alejandro. «¿Cómo te fue?», preguntó de inmediato. «Complicado. ¿Podemos hablar?». «Claro. ¿Dónde estás?». «En el centro comercial Torre de la Innovación». «Pero Alejandro, no quiero ir a tu apartamento ni al mío. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar neutral?». «Conozco un lugar. Te mando la ubicación». 40 minutos después, Mariana se encontraba en una situación surrealista, sentada en una mesa reservada de la Terraza Italia, el restaurante giratorio en la cima de uno de los edificios más famosos del centro de Ciudad de México. La vista de 360 grados de la ciudad iluminada era deslumbrante, pero apenas podía apreciar el paisaje. Alejandro había llegado primero y la esperaba con 2 copas de vino. Un Malbec argentino que probablemente costaba más que el salario mensual de Mariana. «No bebo alcohol», dijo ella, sentándose en la silla que él apartó para ella. «¿Por qué?». Alejandro se sentó, genuinamente curioso. «Porque necesito estar siempre alerta para cuidar de Mateo, y porque mi padre bebía mucho cuando era niña». Mariana fue directa, sin rodeos. «Si vamos a tener esta conversación sobre verdades y secretos, comenzaré siendo totalmente honesta contigo». Alejandro hizo un gesto al camarero para cambiar el vino por agua con gas y se inclinó hacia adelante. «Entonces hablemos». «Antonio está volviendo a Brasil», disparó Mariana, sin preámbulos. «Se enteró sobre Mateo y quiere conocer al hijo». Alejandro guardó silencio durante unos segundos, procesando la información. «¿Cómo se enteró?». «Patricia. Ella le envió fotos de Mateo a través de las redes sociales». «¡Maldita!». Alejandro apretó los puños. «Mariana, lo siento mucho. Ella no tenía derecho». «Sí tenía, porque le mentí sobre Antonio». Mariana respiró hondo. «Él no desapareció cuando se enteró del embarazo. Nunca supo que estaba embarazada». Alejandro la miró, y Mariana vio la decepción formarse en sus ojos. «Cuando descubrí que estaba embarazada, Antonio ya había regresado a Portugal. Habíamos terminado porque él quería que yo fuera con él, y yo no quise dejarlo todo aquí. Cuando se enteró del embarazo, ya estaba saliendo con otra persona allá. Decidí no decir nada». «¿Por qué?». «Porque no quería que volviera por obligación. Porque no quería compartir a mi hijo. Porque…». Mariana luchó contra las lágrimas. «Porque tenía miedo de no ser suficiente para Mateo si él tenía otro referente». Alejandro extendió la mano sobre la mesa, pero esta vez Mariana no la tomó. «Alejandro, necesito contarte una cosa más. Y después de esto entenderás por qué quizás sea mejor que paremos aquí». «Mariana, déjame terminar». Ella miró por la ventana viendo las luces de la ciudad. «No te busqué por casualidad. Hace 3 meses, cuando vi que observabas mi trabajo, comencé a investigar sobre ti. Leí todo lo que encontré en Internet. Pregunté a otros empleados. Descubrí sobre Sofía, sobre tu soledad». Alejandro se puso pálido. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tal vez, inconscientemente, comencé a nutrir una fantasía sobre ti, incluso antes de conocernos bien. Y cuando Mateo se enfermó y te llamé por error, Mariana finalmente lo miró. Parte de mí se pregunta si realmente fue un error». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el ruido de las conversaciones en las otras mesas y el suave sonido del piano que sonaba de fondo en el restaurante. «¿Estás diciendo que todo esto fue calculado?». Alejandro preguntó, su voz casi un susurro. «Estoy diciendo que no sé dónde termina la coincidencia y dónde comienza la manipulación, la mía, la tuya, de todos a nuestro alrededor». Mariana se levantó. «Y mientras no descubra eso, no puedo continuar con esta historia». Esta vez,
Fue Alejandro quien quedó solo en la mesa, observando a Mariana alejarse mientras su vida se desmoronaba por segunda vez. Allí, abajo, Ciudad de México continuaba pulsando, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus torres de vidrio y concreto. 3 días pasaron en absoluto silencio entre Mariana y Alejandro. Ella había vuelto a su rutina habitual: limpieza en Soluciones TechFlow durante la madrugada, cafetería por la tarde, cuidados de Mateo en sus horas libres. Pero ahora llevaba un peso extra en el pecho. Las palabras que había dicho en la Terraza Italia resonaban en su mente como una confesión que no sabía si quería haber hecho. Alejandro, por su parte, se había encerrado en reuniones interminables y viajes de negocios relámpago para evitar cualquier posibilidad de encuentro casual en los pasillos de la empresa. Patricia observaba todo con satisfacción mal disimulada, saboreando lo que consideraba su victoria personal. En la mañana del viernes, mientras Mariana limpiaba el baño ejecutivo del 35 piso, su celular sonó. Era un número con código internacional. «Mariana, soy yo, Antonio». La voz que había marcado un periodo importante de su vida ahora sonaba extraña, cargada de un acento portugués más acentuado y una formalidad que no existía antes. «Hola, Antonio. Escucha, aterricé en Ciudad de México anoche. ¿Podemos encontrarnos hoy? Quiero conocer a nuestro hijo». Mariana cerró los ojos, tratando de prepararse para una conversación que había ensayado mentalmente cientos de veces, pero para la cual nunca se sentía realmente lista. «Antonio, antes que nada, necesito dejar algo claro. Mateo es mi hijo. Yo lo crié sola, tomé todas las decisiones sobre él, y eso no va a cambiar solo porque tú volviste. Mariana no sabía. Si hubieras sabido qué. ¿Habrías dejado a tu novia en Portugal? ¿Habrías vuelto a Brasil? ¿O simplemente habrías enviado una pensión?» La voz de Mariana estaba más dura de lo que ella pretendía. «Habría hecho lo correcto», respondió Antonio, y había una genuina tristeza en su voz. «Sabes que sí». Mariana suspiró. Antonio siempre había sido un buen hombre, trabajador, honesto, cariñoso. El problema nunca fue su carácter, sino la falta de ambición que la frustraba. Mientras ella soñaba con crecer, estudiar, dar una vida mejor a los hijos que pudiera tener, él estaba satisfecho con su trabajo de camarero y sus planes simples de volver a Portugal algún día. «¿Dónde quieres que nos encontremos?», Mariana preguntó resignada. «¿Qué tal en el Parque Chapultepec, en un lugar abierto, sin presión? ¿Puedo llevar algunas cosas para él? Antonio tiene 6 meses, no necesita nada elaborado». «Lo sé, pero es mi primer encuentro con mi hijo. Quiero que sea especial». A las 14, Mariana llegó al Parque Chapultepec empujando el carrito de Mateo. El parque estaba lleno de familias disfrutando del fin de semana, niños corriendo por los céspedes, parejas enamorándose bajo los árboles. Era un escenario de normalidad doméstica que contrastaba brutalmente con la tensión que ella sentía. Antonio la esperaba cerca del lago y Mariana se sobresaltó al verlo. A los 30 años, él había cambiado. Estaba más delgado, con el cabello más corto, la piel bronceada por el sol europeo. Llevaba una camisa de vestir azul clara y pantalones de tela, ropa mucho mejor de la que solía usar cuando vivían en Brasil. Mariana se acercó vacilante, claramente nervioso. «¿Estás bien? ¿Estás bonita?» «Gracias». Mariana detuvo el carrito a una distancia segura. «Antonio, este es Mateo». Antonio miró al bebé, y Mariana vio cómo sus rasgos se transformaban. Había un parecido innegable, los mismos ojos marrones, la misma forma de la cara, la misma expresión curiosa. Mateo observaba al extraño con interés, balbuceando sonidos alegres. ¿Puedo cargarlo?» Mariana dudó, pero finalmente accedió.
Antonio tomó a Mateo con extremo cuidado, como quien sostiene algo infinitamente precioso y frágil. El bebé no lloró, al contrario, pareció disfrutar de la atención. Es hermoso, Mariana, es perfecto. Antonio no podía apartar la vista de su hijo. ¿Cómo pude perder esto? No perdiste, nunca tuviste, dijo Mariana, más duramente de lo que pretendía. Antonio la miró, herido. Mariana, sé que estás molesta conmigo. Sé que debí haberme quedado en Brasil, debí haber luchado más por nuestra relación. Pero cuando volví a Portugal, pensé que era eso lo que tú querías. Era lo que quería, admitió Mariana, en ese momento. ¿Y ahora? Mariana miró a Mateo en brazos de Antonio y sintió una mezcla confusa de emociones. Había algo bonito en esa escena. Un padre conociendo a su hijo, una familia reconectándose. Pero también había una sensación de pérdida, como si una parte de su independencia estuviera siendo amenazada. Ahora todo es más complicado, respondió honestamente. ¿Por él? ¿Por el empresario rico que te ayudó en el hospital? Mariana se sorprendió. ¿Cómo sabes eso? La mujer que me envió las fotos de Mateo me contó todo. Dijo que estabas involucrada con tu jefe, que él se estaba aprovechando de tu situación. Antonio devolvió a Mateo al carrito. ¿Es verdad? Es complicado, repitió Mariana. Mariana, vine aquí con una propuesta. Antonio se sentó en el banco a su lado. En Portugal estoy bien. Tengo mi propio restaurante ahora, pequeño pero próspero. Gano bien, tengo una casa propia. Puedo ofrecer una buena vida para ustedes dos. ¿Ustedes dos? Quiero que vengas conmigo. Tú y Mateo. Podemos empezar de nuevo, hacerlo bien esta vez. Antonio tomó su mano. Sé que te lastimé cuando me fui, pero he aprendido mucho en estos 2 años. He madurado. Mariana sintió el mundo girar. Antonio, no puedo simplemente... Piensa bien, Mariana. Allí puedes estudiar en una universidad de verdad. Mateo crecerá en un país con mejores oportunidades y nosotros podemos ser una familia. ¿Y Alejandro? ¿Qué tienes con él? ¿Amor verdadero o una fantasía sobre la vida que te gustaría tener? Antonio fue directo. Porque si es solo fantasía, puedo ofrecerte algo real. En ese momento, Mariana vio a Alejandro acercándose a lo lejos. Estaba corriendo por el parque, algo que hacía regularmente los fines de semana, pero cuando la vio, disminuyó el paso. Llevaba ropa deportiva y estaba sudado por el ejercicio, pero aún así lograba parecer elegante. ¿Quién es ese?, preguntó Antonio siguiendo la mirada de Mariana. Es él, es Alejandro. Alejandro se acercó vacilante, claramente dudando si debía interrumpir o no. Cuando estaba a pocos metros, Mariana tomó una decisión. Alejandro, lo llamó. Ven aquí, quiero que conozcas a alguien. Alejandro se acercó, y Mariana notó cómo los dos hombres se evaluaban mutuamente. Antonio, con su apariencia sencilla pero cuidada, representaba la estabilidad y la previsibilidad. Alejandro, incluso sudado del ejercicio, irradiaba poder y sofisticación. Alejandro, este es Antonio, el padre de Mateo. Antonio, este es Alejandro Mendoza. Los dos hombres se saludaron con cortesía forzada, la tensión palpable en el aire. Entonces tú eres el famoso CEO, dijo Antonio, y había un tono de desafío en su voz. Y tú eres el padre de Mateo, respondió Alejandro, manteniéndose diplomático. Mateo, ajeno a la tensión de los adultos, comenzó a llorar. Mariana lo tomó en brazos automáticamente, y fue entonces que ocurrió algo inesperado. Tanto Alejandro como Antonio extendieron los brazos instintivamente para ayudar. La escena sería cómica si no fuera tan cargada de significado. Allí estaban dos hombres disputando no solo a Mariana, sino el derecho a cuidar de un niño que representaba futuros completamente diferentes. Mariana, dijo Alejandro suavemente, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿En privado?
Antonio se tensó. Ella está ocupada ahora. Antonio, intervino Mariana firmemente, Mateo es mi hijo también, y con quién hablo o dejo de hablar es decisión mía. Alejandro y Mariana se alejaron unos metros, dejando a Antonio visiblemente molesto observando a Mateo en el carrito. Mariana, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero... Alejandro respiró hondo. No tomes una decisión precipitada. Sobre él, sobre nosotros, sobre tu futuro. Alejandro, tal vez Antonio tenga razón. Tal vez entre nosotros sea solo fantasía. O tal vez sea lo más real que ha sucedido en mi vida, respondió Alejandro, tomando sus manos. Mariana, estos 3 días sin ti han sido un infierno. Me di cuenta de que no quiero vivir sin ustedes, incluso sabiendo que puedo haber manipulado la situación, incluso sabiendo que eres humana, con defectos, miedos y estrategias de supervivencia. Eso no te hace menos digna de amor. Mariana miró a Antonio, que observaba la escena con evidentes celos, luego a Alejandro, cuyos ojos pedían una oportunidad. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para decidir qué es lo mejor para Mateo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alejandro. No sé, pero mientras tanto me gustaría que ustedes dos conversaran, como hombres adultos, sobre lo que es mejor para un niño que terminó teniendo 2 padres. La sugerencia dejó a ambos incómodos, pero Mariana sabía que era necesario. Mateo merecía que los adultos en su vida actuaran con madurez, independientemente de sus propios conflictos. Lo que ella no sabía era que, en ese preciso momento, Beatriz Mendoza estaba recibiendo el informe completo del investigador sobre su pasado. Un informe que revelaría secretos que ni Mariana ni Antonio imaginaban que existieran. La trama se estaba complicando y las próximas decisiones cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. La mansión de los Mendoza estaba envuelta en una atmósfera tensa en la mañana del domingo. Beatriz había convocado una reunión familiar urgente y ahora observaba a su hijo Alejandro, su cuñada Silvia, hermana menor de Carlos, y el abogado de la familia, doctor Enrique Vasconcelos, sentados en la sala de estar principal. Alejandro, comenzó Beatriz, su voz cargada de una autoridad que había sido moldeada por décadas, dirigiendo una de las familias más influyentes de Ciudad de México, recibí el informe completo sobre Mariana López. Alejandro se tensionó en el sillón de cuero. Madre, ya hemos hablado de esto. Mi vida personal no es asunto de la familia. Pasa a serlo cuando puede afectar la empresa y nuestra reputación. Beatriz abrió una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. Y lo que descubrimos es sorprendente. Doctor Enrique, un hombre de 65 años que había sido abogado de la familia por más de 3 décadas, tosió incómodamente. Alejandro, tal vez sea mejor que escuches lo que tenemos que decir antes de sacar conclusiones. Silvia, una mujer elegante de 50 años que siempre había sido la mediadora de la familia, tocó el brazo de su sobrino. Rafa, esto puede cambiarlo todo. Está bien. Alejandro cruzó los brazos, claramente irritado. Hablen ya. Beatriz retiró un certificado de nacimiento amarillento de la carpeta. Este es el certificado de nacimiento de Mariana López, nacida el 15 de marzo de 1995 en el Hospital General. ¿Y qué? Sé cuándo nació. Pero, ¿sabes quién es su padre? Beatriz giró el documento para que Alejandro pudiera ver. Pablo Silva, más conocido como Pablo de la Limpieza. Alejandro frunció el ceño. Ese nombre no me dice nada. Doctor Enrique se inclinó hacia adelante. Pablo Silva trabajó en Soluciones TechFlow durante 15 años, de 1995 a 2010. Era supervisor nocturno de limpieza. Fue despedido por causa justificada en 2010, continuó Beatriz, acusado de robo de equipos. Alejandro se levantó bruscamente.
Están insinuando que Mariana... Calma, hijo. Silvia lo interrumpió. Deja que tu madre termine. Beatriz retiró más documentos de la carpeta. Pablo Silva murió en 2012, 2 años después de su despido, por complicaciones del alcoholismo. Pero antes de morir, escribió una carta a su hermano Carlos, tu padre, confesando que había sido injustamente acusado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a los 3 adultos frente a él, tratando de procesar la información. Están diciendo que Mariana es hija de un hombre que fue injustamente despedido de nuestra empresa. Un hombre que murió en la miseria, creyendo que su propio jefe había traicionado su confianza. Doctor Enrique le entregó la carta a Alejandro. Léela tú mismo. Alejandro tomó el papel con manos temblorosas. La carta, escrita en letra simple e irregular, estaba amarillenta por el tiempo. Carlos, mi jefe y amigo, sé que voy a morir pronto. El hígado no aguanta más la bebida, y la bebida no deja olvidar la vergüenza. Por eso necesito hablar la verdad antes de partir. No robé esas computadoras. Fue Marcos, del almacén. Pero él era apadrinado del gerente. Cuando me acusaron, intenté defenderme, pero nadie quiso escuchar. Perdí mi empleo, mi dignidad, y por culpa de la bebida que vino después, perdí a mi familia también. Mi hija Mariana siempre pregunta por qué bebo tanto. Nunca supe explicar que es porque un hombre no aguanta ser tratado como ladrón cuando siempre fue honesto. Ella es una niña inteligente, estudiosa, merece más de lo que pude darle. Si algún día busca trabajo en Soluciones TechFlow, te pido que seas justo con ella. Ella no tiene culpa de mis fracasos. Disculpa por todo, Pablo Silva. Alejandro terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Su mente corría, conectando puntos que nunca había percibido antes. ¿Por qué mi padre nunca me mostró esta carta? Porque llegó un mes después de su muerte, respondió doctor Enrique. La encontré entre los papeles personales que quedaron guardados en la oficina. ¿Y ustedes creen que Mariana sabe de esto? Beatriz movió la cabeza. Si supiera, ¿crees que vendría a trabajar en la empresa que destruyó la vida de su padre? Alejandro se sentó nuevamente, sintiéndose como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Entonces, cuando dijo que tal vez había manipulado la situación, puede estar siendo sincera sin saber la verdad completa, dijo Silvia suavemente, o puede estar escondiendo algo mucho más profundo. Beatriz se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín. Alejandro, hay algo más. El investigador descubrió que Mariana se inscribió para trabajar en Soluciones TechFlow 5 veces a lo largo de los últimos 3 años. Todas las veces fue rechazada, presumiblemente por causa del historial de su padre en el sistema. Pero en el 5º intento, continuó doctor Enrique, logró entrar a través de la empresa subcontratada y, curiosamente, fue colocada específicamente en el turno nocturno de su piso. Alejandro sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Están insinuando que ella planeó todo desde el principio? Estamos diciendo que hay muchas coincidencias para ser coincidencias, respondió Beatriz. Una joven con su historial, trabajando exactamente donde podría encontrarte, teniendo un hijo de la edad adecuada para despertar sus instintos paternos. ¡Basta! Alejandro se levantó nuevamente, esta vez con violencia. Ustedes están desconstruyendo todo basándose en sospechas y paranoias. Alejandro, Silvia intentó calmarlo, nos preocupamos por ti. Desde que perdiste a Sofía y al bebé, no has sido el mismo. Es natural que me enamore. ¿Por la primera mujer que aparece? ¿Es eso lo que ustedes piensan de mí? Alejandro miró a los 3 con indignación. ¿Que soy tan patético que cualquier manipuladora puede engañarme? El doctor Enrique aclaró la garganta nuevamente. Alejandro, hay algo más. Sobre Antonio Pereira.
¿Qué pasa con él? Llegó a México con dinero, mucho dinero. Su restaurante en Portugal es próspero, pero también recibió recientemente una cantidad significativa de una fuente anónima. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Están insinuando que alguien pagó para que él volviera? Beatriz se volvió para enfrentar a su hijo. Estamos diciendo que hay fuerzas trabajando para separarlos a ustedes dos. Y necesitamos descubrir quién y por qué. En ese momento, el celular de Alejandro sonó. Era un mensaje de Mariana. Necesito hablar contigo. Es urgente. Algo sobre mi padre y soluciones TechFlow. Alejandro mostró el mensaje a los tres adultos, quienes intercambiaron miradas significativas. Parece que nuestra Mariana decidió revelar sus cartas, murmuró Beatriz. O alguien le reveló a ella, añadió el doctor Enrique. Alejandro miró la carta de Pablo Silva, que aún tenía en las manos, luego el mensaje de Mariana en su celular. Su vida se había convertido en una compleja red de secretos, mentiras y medias verdades, y ya no sabía en quién confiar. Voy a encontrarme con ella, dijo finalmente. Alejandro, ten cuidado, advirtió Beatriz. Si ella realmente sabe sobre su padre, esta conversación puede ser una trampa, o puede ser la única oportunidad de finalmente descubrir la verdad, respondió Alejandro, guardando la carta en el bolsillo. Mientras salía de la mansión, Alejandro no tenía idea de que Mariana había descubierto sobre la carta de una manera completamente inesperada. Antonio había recibido una copia anónima en el hotel donde estaba hospedado, junto con instrucciones para mostrársela. El juego de manipulaciones estaba llegando a su fin, pero las últimas cartas aún no se habían jugado sobre la mesa. Y cuando lo hicieran, descubrirían que había un jugador secreto controlando todas las piezas desde el principio. El Parque Chapultepec estaba casi vacío en la tarde del domingo. Mariana había elegido ese lugar porque necesitaba espacio abierto, aire puro, y la sensación de que podía salir corriendo si las cosas se volvían demasiado difíciles. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada, empujando el carrito de Mateo y cargando una carpeta de documentos que Antonio le había entregado esa mañana. Alejandro apareció puntualmente a las 16 horas, vistiendo jeans y una camisa de botón azul claro. Incluso con ropa casual, emanaba una autoridad natural que contrastaba con el ambiente relajado del parque. Mariana notó que él también llevaba papeles, una carpeta de cuero que reconoció como del despacho. Mariana, dijo al acercarse, su voz cautelosa. Alejandro. Ella señaló un banco bajo un árbol. Podemos sentarnos. Se acomodaron con Mateo entre ellos, el bebé jugando alegremente con un sonajero, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Durante algunos momentos, ninguno de los dos habló, ambos organizando mentalmente las palabras que necesitaban decir. ¿Tú primero o yo primero?, preguntó Mariana finalmente. Tú me llamaste. Tú primero. Mariana respiró hondo y sacó un certificado de defunción de la carpeta. Mi padre murió hace 13 años. Pablo Silva. Trabajó en tu empresa durante 15 años y fue despedido por justa causa en 2010. Alejandro no mostró sorpresa y Mariana lo notó. Ya lo sabías. Mi familia lo descubrió. Esta mañana. Alejandro sacó la carta del bolsillo y encontraron esto. Mariana tomó el papel con manos temblorosas. A medida que leía las palabras escritas por su padre, sus lágrimas comenzaron a caer. Era la primera vez que veía la caligrafía de Pablo desde su muerte, y las palabras llevaban todo el dolor y la humillación que él había sentido en los últimos años de vida. Él era inocente, susurró limpiándose los ojos. Lo sé, y lo siento, por la injusticia, por el dolor que causamos a tu familia.
Mariana miró a Alejandro con una mezcla de rabia y tristeza. Durante años me pregunté por qué mi padre bebía tanto, por qué un hombre trabajador y honesto se había convertido en una persona amarga y derrotada. Ahora lo sé. Mariana, no. Ella levantó la mano. Déjame terminar. Cuando comencé a trabajar en Soluciones TechFlow, no sabía nada de esto. La empresa subcontratada no me dijo que mi padre había trabajado allí. Solo lo descubrí unas semanas después, cuando vi una foto de él en el periódico interno de la empresa. Un artículo sobre empleados antiguos. Mariana hizo una pausa para controlar la emoción. Fue cuando comencé a hacer preguntas. Hablé con empleados antiguos. Investigué en los archivos que encontraba durante la limpieza. Descubrí que mi padre había sido acusado de robo, pero nunca supe los detalles. Alejandro la observaba en silencio, dándose cuenta de que había más por venir. Hace 2 semanas recibí una llamada anónima. Una mujer dijo que tenía información sobre la muerte de mi padre y que debía buscar una carta que él había escrito antes de morir. Mariana miró directamente a Alejandro. También dijo que tú tenías esa carta. No sabía de su existencia hasta hoy. Lo sé, porque la misma persona llamó a Antonio ayer y dijo lo mismo, que tú tenías pruebas de la inocencia de mi padre y las estabas escondiendo para manipularme. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. ¿Alguien está orquestando todo esto? Sí, y creo que sé quién es. Mariana sacó más papeles de la carpeta. Antonio me trajo esto esta mañana. Llegó a su hotel anoche. Alejandro examinó los documentos. Eran extractos bancarios mostrando una transferencia de 50.000 euros a la cuenta de Antonio en Portugal, fechada hace 2 semanas. El remitente era una empresa fachada, pero el origen real del dinero estaba claramente identificado en una anotación manuscrita. P.A. Recursos personales. Patricia Alvarado, murmuró Alejandro. Ella pagó a Antonio para que regresara a México. Pagó para que él me ofreciera una nueva vida en Portugal. Mariana sacudió la cabeza. Y probablemente fue ella quien hizo la llamada anónima para mí también. Alejandro se levantó, pasando las manos por su cabello. Está intentando separarnos de todas las formas posibles. Alejandro, hay algo más. Mariana dudó. Sobre aquella noche en el hospital, cuando te llamé por error, ¿qué pasa? No fue un error. Quiero decir, no fue completamente. Mariana miró a Mateo, que se había quedado dormido en el carrito. Había anotado tu número privado hace algunas semanas cuando te vi dictando a tu secretaria durante una llamada. Lo guardé en el celular como emergencia. Alejandro se volvió para mirarla. ¿Por qué? Porque Mariana luchó por encontrar las palabras correctas, porque ya había notado cómo me mirabas a mí y a Mateo, y porque, en mis fantasías más locas, imaginaba que si algo le sucedía a mi hijo, tú serías la única persona con recursos y poder para ayudar. Entonces realmente planeé tener tu número de emergencia, no planeé que Mateo se enfermara, no planeé enamorarme de ti. Mariana también se levantó. Alejandro, crecí en la periferia. Aprendí desde pequeña que la vida no le da nada gratis a personas como yo. Si quiero algo, tengo que tener un plan. Alejandro la miró en silencio durante varios segundos. ¿Y cuál era tu plan conmigo? Al principio, que notaras mi trabajo y me dieras una oportunidad de crecer en la empresa. Tal vez una promoción, un curso, una oportunidad de salir de la limpieza. Mariana fue brutalmente honesta. Nunca imaginé que te interesaras por mí románticamente. ¿Y cuándo te diste cuenta de que estaba interesado? Me asusté, porque me di cuenta de que estaba empezando a gustarme de verdad, y eso no formaba parte de ningún plan. Mariana se acercó a él. Alejandro, podría haberte mentido hoy.
Podría haber fingido que todo fue una coincidencia, que soy una víctima inocente de las circunstancias. ¿Por qué no lo hiciste? Porque mereces la verdad. Y porque si vamos a tener alguna oportunidad de futuro juntos, tiene que basarse en la completa honestidad. Alejandro miró a Mateo durmiendo pacíficamente, luego a Mariana, cuyo rostro mostraba una vulnerabilidad que él nunca había visto antes. Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Si pudieras volver en el tiempo, ¿harías algo diferente? Mariana pensó por un largo momento. Lo haría. Sería honesta contigo desde el principio sobre quién era y lo que quería. Pero Alejandro, también necesito preguntarte algo. Dime, ¿puedes amarme sabiendo que no soy la mujer simple e ingenua que pensabas que era? Sabiendo que soy ambiciosa, estratégica y que he tomado decisiones cuestionables para proteger a mi hijo. Alejandro se acercó y tocó delicadamente el rostro de Mariana. Mariana, ¿crees que logré construir una empresa desde cero, siendo ingenuo sobre la naturaleza humana? ¿Crees que no reconozco la ambición cuando la veo? Entonces, ¿por qué? Porque tu ambición es por la vida de tu hijo, no por codicia personal. Porque tus estrategias han sido para sobrevivir y crecer, no para destruir a otros. Alejandro sostuvo su rostro entre sus manos. Y porque, a pesar de todos tus planes, te enamoraste de mí de verdad, eso no se falsifica. Mariana sintió lágrimas en los ojos. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con Patricia, con Antonio, con tu familia que siempre me verá como una interesada? Ahora hacemos lo que hacen las personas que se aman. Alejandro la besó suavemente. Enfrentamos los problemas juntos. Mateo se despertó en 1900. Ese momento, como si sintiera el cambio de energía a su alrededor. Cuando vio a Alejandro y Mariana juntos, aplaudió y soltó una risa, como si aprobara la decisión de los adultos. Creo que él está de acuerdo, dijo Mariana, sonriendo a través de las lágrimas. Entonces está decidido. Alejandro tomó a Mateo en brazos. Ahora vamos a resolver esta situación con Patricia de una vez por todas. Lo que no sabían era que, en ese preciso momento, Patricia estaba siendo arrestada por la Policía Federal en su apartamento en el barrio Olímpico, acusada de apropiación indebida de fondos de la empresa y manipulación de información corporativa. La investigación había comenzado cuando Antonio, sintiéndose usado y manipulado, había buscado a las autoridades con los extractos bancarios y las grabaciones de las llamadas que Patricia le había hecho. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, pero el destino de Alejandro y Mariana aún dependía de una última decisión: si podrían construir un futuro basado en el amor verdadero, superando las diferencias sociales y las heridas del pasado.